Bueno, queridos hermanos, vamos a estar dando inicio a este tiempo de meditación en la palabra, tiempo devocional. Inicia casi el día y es bueno que nuestros pensamientos empiecen anclados a la palabra de Dios. Vamos a continuar con este tiempo de estudio. Vamos a empezar orando y luego estaremos leyendo el capítulo 7 de Levítico. Es bueno que si lo tiene a la mano lo pueda leer conmigo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias te doy por este día. Una vez más tú nos concedes ver este día, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos regalas, Señor. ¿Cuántos, Señor, no se las concediste? ¿Cuántos quizás se acostaron y no amanecieron, oh Dios? Pero tú en tu bondad, en tu misericordia nos los has concedido, y por lo cual te agradecemos y no queremos que sea en vano, oh Dios. Permítenos, oh Dios, recibir edificación de tu palabra, permítenos aprender de ella, permite que nuestros pensamientos, Señor, puedan empezar, Señor, apoyados en lo que ya tú has inspirado, oh Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a leer en el capítulo 7 de Levítico, que nos corresponde esta mañana. Dice: Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida a Jehová es expiación por la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en el lugar santo. Es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno, y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela, será del sacerdote que la ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias torta sin levadura amasada con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en torta amasada con aceite. Con torta de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuera ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comida en el día que ofreciere su sacrificio. Y lo que de él quedare, lo comerá al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día, será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto ni será contado. Abominación será, y la persona que él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Hablo más
Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fiera se dispondrá para cualquier otro uso, mas no comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitaréis, ni de aves ni de bestia. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán la ofrenda que se ha de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar. Mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para hacer elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón, la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él consagró para ser sacerdote, la cual mandó Jehová que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Bueno, mis hermanos, hasta este momento, en el estudio del primer bloque de Levítico, hemos estado hablando acerca de las ofrendas. Estudio que concluye puntualmente en este capítulo 7. Puede ser un tanto difícil entenderlo a profundidad, pero tratemos de resumirlo de una manera muy general para tener un panorama más completo de toda la temática que viene tratando el libro. En el capítulo 1 nos habla acerca de los holocaustos, el cual era un sacrificio que se ofrecía todos los días en la mañana y en la noche, de forma que el fuego del altar siempre debía estar encendido. En el capítulo 2 se nos habla acerca de las ofrendas de alimentos, que básicamente era una confesión visible de que su pan diario venía del Señor. En el capítulo 3 se nos habla del sacrificio de paz, el cual era una comida en la cual el ofrendante celebraba la bendición de vivir en una relación de paz con el Señor. En el capítulo 4 se nos habla de las ofrendas por el pecado que se ejecutara por hierro, es decir, de manera inadvertida o sin intención. En el capítulo 5 se nos habla del sacrificio por las transgresiones o por diversos tipos de pecados en los cuales era necesario restitución. En el capítulo 6 y 7, los dos últimos, se nos habla acerca de las instrucciones sacerdotales respecto a estos sacrificios. En este sentido, el capítulo 7 de Levítico es la continuación del manual de instrucciones a los sacerdotes iniciado en el capítulo 6. El verso 37 nos da un bosquejo global de los temas tratados en este primer bloque del libro. Dice de esta manera: Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. Levítico 7:37. En este orden de ideas, en el capítulo 6 nuestro hermano Moisés estuvo hablando acerca de las instrucciones de la ley del holocausto, de la ofrenda y del sacrificio por el pecado. En esta porción hablaremos acerca de las instrucciones acerca del sacrificio de la culpa y del sacrificio de paz.
Es muy cierto que el pasaje dice también otras cosas, pero principalmente nos centraremos en lo principal que habla el pasaje. Como sabemos, todos estos temas hacen parte del sistema ritual del antiguo pacto, basado principalmente en la presentación ante el Señor de ofrendas que podrían ser de cereales, animales, con el propósito de adorarle, agradecerle o expiar el pecado. Cuando leemos este manual, podemos llevarnos la impresión de que estamos frente a un sistema altamente complejo. Lo percibimos así debido al desconocimiento de estos asuntos y puntualmente al hecho de que nunca hemos tenido la necesidad de realizarlos. No obstante, el sistema litúrgico de sacrificios del pueblo de Israel era simple en comparación al de los cultos idólatras de las otras naciones. Estos contenían sacrificios humanos, mutilaciones del cuerpo, orgías sexuales, misticismo, brujería, entre otras cosas. El sistema litúrgico de los sacrificios de Israel solo se llevaba a cabo por medio de animales. Nunca incluyó sacrificios humanos o alguna práctica relacionada con el paganismo. Su objetivo era buscar el favor de Dios. Nunca constituyeron una forma de sobornar a la deidad, ni tampoco el escenario para el desenfreno de las pasiones del corazón de los hombres. Por eso concebimos este sistema como superior a los de los demás pueblos, porque estaba basado en el conocimiento, la verdad y la revelación del único Dios existente, mientras que los otros estaban basados en ídolos vulgares creados según las inclinaciones del alma de aquellos, la mentira y la ignorancia. Así que habiendo dicho esto, habiendo hecho este contexto, centrémonos ahora en lo que sugiere el texto. Hablemos primero acerca del sacrificio, acerca de la culpa. El sacrificio por la culpa tenía lugar cuando se cruzaba algún límite instituido por Dios. Recordemos que este tema se inició en el capítulo 5, y aquí se mencionaron las razones por las cuales se ofrecía el sacrificio por la culpa. No se dijo nada acerca de qué hacer con la sangre, ni con la grosura, ni nada relacionado a cómo proceder con el sacrificio. Así que vayamos al capítulo 5, leamos los 5 primeros versículos. Dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya, o que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegara a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiriere juramento, y él no lo entendiere, si después lo entendiere, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello que pecó. El pecado siempre acarrea culpa, sea por omisión o por comisión. En Lucas capítulo 12, versículo 48, nuestro Señor nos enseña que si el siervo pecare desconociendo la voluntad de su Señor, será azotado poco, pero si pecare conociéndola, será azotado mucho. En cualquier caso, siempre hay algo de responsabilidad en lo referente al pecado. De hecho, es un principio universal del derecho el que la ignorancia de la ley no exime de la culpa. El sistema sacrificial y principalmente Dios ofrecía una manera de expiar el pecado y que mediante éste el alma fuese libre de la culpa que éste supone. El creyente regenerado siempre sentirá la necesidad de estar a cuenta con Dios y actuará de forma inmediata cuando el pecado aparezca para estorbar su relación con Él. Como lo menciona el texto, el sacrificio por la culpa tenía lugar cuando el individuo no tenía la intención de hacerlo. No obstante, pese a esto, lo hacía.
Más allá del acto que tenía lugar en el atrio del tabernáculo cuando se inmolaba la víctima, la intención principal de este ritual es que entendieran que el pecado era algo de suma seriedad delante de Dios, aun si se cometía sin intención. De ninguna manera podía verse como un accidente o un error de cálculo. La relación de amistad con alguien tan trascendente como Dios no admite de ninguna manera estos errores o accidentes. El hecho de que un animal fuese desollado, herido en su cuello y posteriormente descuartizado y reducido a cenizas debía suscitar profundas reflexiones en el interior de la persona, pero más aún en el hecho de que fuera un tercero en lugar de él. Por tanto, uno de los propósitos del sacrificio por la culpa era despertar temor por hacer cualquier cosa que ofendiese a Dios. Se resalta la gravedad del pecado, pero también la gracia de Dios al proveer una ruta para propiciar nuevamente una relación de amistad con Él. El verso 2 del capítulo 7 nos habla acerca del papel de la sangre como agente purificador de la inmundicia del pecado. Recordemos que el pecado no es solo algo que hacemos o dejamos de hacer, en sí es una contaminación que influye en la condición moral de los hombres. Por esta razón, Dios prohibió tratar la sangre como si fuera algo común o algo profano, e impuso una pena severa a todo aquel que la bebiere. Dio además instrucciones acerca de cómo proceder con ella, debido al papel que jugaría en la expiación. Tanto así que el primer pacto fue ratificado con sangre. De igual forma, el nuevo pacto es ratificado con la sangre del Cordero inmolado que es Jesús. El poder purificador de la sangre de Cristo para limpiar el pecado es uno de los temas centrales del Evangelio. Dice el apóstol Juan, enseña que los creyentes son limpiados del pecado por medio de la sangre de Jesús. Dice la Escritura, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús, de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que mis hermanos, hemos hablado acerca de los sacrificios por la culpa. Hablemos de lo otro que vemos en el texto, que son los sacrificios de paz. Y esto es lo otro que trata este punto. Recordemos que ya fueron tratados en detalle en el capítulo 3. Sin embargo, como en el caso del sacrificio por la culpa, no se dan instrucciones acerca de cómo proceder con ellas por parte de los sacerdotes. Vayamos allá para recordar lo que dice. Leamos en Levítico 3 los 5 primeros versículos. Dice, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. En las ofrendas de paz podía ofrecerse animales u ofrendas vegetales tales como tortas con o sin levadura. Las ofrendas de animales que se quemaban en el altar siempre debían ir acompañadas de pan sin levadura, mientras que las que se ofrecían de forma mecida sí podían contener levadura. Básicamente había 3 tipos. Habían ofrendas de paz de acción de gracias por algún voto u ofrenda voluntaria. Estas ofrendas de paz eran un sacrificio ofrecido en ocasión a la celebración, valga la redundancia, del estado de paz entre Dios y el hombre. Era el símbolo supremo de esa paz concedida en base
a la reconciliación por medio del sacrificio. También era una comida de compañerismo que celebraba en la unidad horizontal en base a la comunión existente con Dios. Estas ofrendas nos llevaban a reflexionar en la necesidad de estar a cuenta con el Creador, a valorar el don de la paz por encima de otros. Pablo enseña que en otro tiempo éramos por naturaleza enemigos de Dios y objetos de su ira, lo cual convierte a Cristo como el sacrificio de paz con el cual la deidad hizo las paces con el hombre a causa de su transgresión. Esta realidad, lejos de despertar un temor que nos aleja de Él, tiene como intención fomentar el compañerismo y la amistad que nos atrae nuevamente hacia Él, como también el hecho de encontrar deleite. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 18. En un sentido espiritual, cuando en la congregación comemos el mismo pan y bebemos la misma copa, somos uno por medio de su sacrificio. Y tenemos comunión los unos con los otros para gozar de los beneficios de la adopción. Esa paz era algo que solo disfrutaba Israel, pero ahora la iglesia lo disfruta ya no en razón a una ofrenda presentada por nosotros, sino a una que el mismo Dios ha provisto, el cuerpo de Cristo. Las implicaciones de no estar en paz con Dios no son explícitas en el texto, pero se pueden entender entre líneas. Implica tener a Dios como enemigo, lejos de los privilegios de su comunión y su amistad, a lo cual tarde o temprano recibirá el pago que Él ha de dar a sus enemigos. No solo disfrutamos de paz, sino de una que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones. Decía el profeta Isaías en el capítulo 26, verso 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La confianza en el sacrificio que Dios ya ha provisto es el paso inicial para gozar de esa paz. Confiemos en Él. Mis amados hermanos, a modo de conclusión, hay muchas cosas más que se pueden extraer del capítulo 7 de Levítico, pero creo que las más dignas de resaltar son estas dos. Las instrucciones acerca de los sacrificios de la culpa y las instrucciones acerca de los sacrificios de paz. Las verdades del Antiguo Testamento no sirven de nada a nuestra vida si no meditamos en ella. La idea de recordarlas y de escribirlas en las paredes tenían la intención de que pudiésemos interiorizarlas. Hoy, por su gracia, no tenemos necesidad de ofrecer este tipo de sacrificios porque se nos ha dado a Jesús. Él es la propiciación por nuestros pecados y por las del mundo. Su sangre limpia la maldad y la contaminación del pecado. Ninguno de esos sacrificios ofrecidos por los israelitas fue eficaz al limpiar el pecado, pero sin duda que todos los que lo ofrecieron con fe, confiando en lo que Dios había dicho, alcanzaron la justificación. Y no solo esto, también alcanzaron la paz delante del Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por poder meditar en ella, por aprender, oh Dios, de que Cristo es el que limpia nuestra culpa por medio de su sacrificio. Hoy ya no tenemos necesidad de todo ese sistema que tú habías instituido, oh Dios, porque nos has dado a Jesús, Señor. Él es, Señor, quien limpia nuestro pecado. Él es aquel que es molido, Señor, por nosotros, oh Dios.
en nuestro lugar y te damos gracias por ello. Señor, y no solo has removido nuestra culpa, Señor, sino que nos ha dado de tu paz, oh Dios. Ya no somos tus enemigos. Por medio de su cruz, oh Dios, hoy tú nos invitas a una relación de amistad, oh Dios, y te damos muchas gracias. Permite, oh Dios, que estos pensamientos, Señor, puedan incrustarse, Señor, en nuestras mentes, oh Dios, y que sea motivo de reflexión y de agradecimiento durante este día, Señor. Te damos muchas gracias, oh Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, si alguno tiene algo que agregar, algo que decir,